Hola, en el presente video vamos a ver el módulo de partidor proporcional frontal, el cual se encuentra dentro del módulo de estructuras hidráulicas en división proporcional de caudal, partidor frontal, ¿no? Entonces tenemos aquí el, la pantalla del módulo y podemos ver que tenemos dos pestañas, ¿no? En la primera pestaña tenemos el esquema en planta y en corte del partidor, y en la segunda pestaña tenemos la información del canal principal y del partidor, del canal aguas abajo, es decir, del canal que continúa, y del canal lateral o del cual se va a derivar el agua. Y en la parte derecha tenemos la matriz de resultados, así como el menú que yo puedo utilizarlo para calcular, exportar, borrar o salir. Bien, vamos a identificar este partidor los diferentes componentes que tiene, ¿no? Primero es para un caudal, un canal trapezoidal, o puede ser rectangular, eso no hay ningún inconveniente, pero el partidor en sí como tal debe tener una estructura propia, es decir, con una determinada longitud de L1 aguas arriba para asegurar un determinado flujo con ciertas condiciones hidráulicas, con un muro de ala en la parte superior, en las aguas arriba y aguas abajo de la estructura, ¿no? Un partidor frontal proporcional debe tener un vertedero, en este caso un vertedero de cresta ancha, para asegurar flujo modular o flujo crítico en la cresta. Y luego tenemos aguas abajo, tenemos el canal que continúa del canal principal y el canal lateral, ¿no es cierto?, por el cual yo voy a derivar el agua. Entonces, normalmente siempre las energías que van a existir tanto en el canal que se encuentra aguas abajo, el que continúa, como en el canal lateral, van a tener energías un poco inferiores a la energía que tiene el canal principal. Entonces normalmente casi no se requiere de un colchón de amortiguamiento para evitar que el salto hidráulico me vaya a se vaya a alargar, y de tal manera que me genere una turbulencia dentro del canal. Entonces acá tenemos la placa, una placa metálica que yo debo instalarla inmediatamente del vertedero de cresta ancha. Tengo que instalar mi placa metálica, perdón, y de aquí ya viene la estructura con la cual yo voy a partir proporcionalmente el caudal. Es decir, hay que entender que es una estructura es un partidor de caudal proporcional. Es decir, ¿proporcional a qué? Es proporcional primero al área, a las dimensiones que va a tener BES1, BES2, pero estos van a derivar diferentes caudales en función del caudal que yo tenga aguas arriba. ¿Sí? Si el caudal varía, entonces la proporcionalidad también va a variar, por eso se llama proporcional. Es decir, disminuir el caudal también va a disminuir el caudal partido o derivado aguas abajo, ¿no? Entonces vamos a ver la información. Tenemos del canal principal el partidor, tenemos el caudal de ingreso, el talud, la rugosidad, luego tenemos la información del partidor. Esto va a tener un ancho que lo vamos a calcular, que me asegure un flujo, un número de Froude menor a 0.45 dentro del partidor. Eso yo lo debo diseñar hidráulicamente, es decir, que este ancho B sea menor a 0.45, no necesariamente debe ser igual al ancho del canal. La cota base, la transición de entrada-salida, y el canal aguas abajo, es decir, el canal que continúa, también va a tener un caudal, un Y, una base, un talud, y el canal lateral, igual el canal que va a proporcionar B3, va a tener sus dimensiones de la solera, del talud y el calado. Y luego en la parte inferior tenemos una pantalla en donde nos muestra algunos mensajes respecto del diseño. En la parte inferior, en la barra, siempre nos muestra, nos indica qué significa cada uno, qué información debo ingresar en cada una de estas celdas para hacer el cálculo. Entonces acá tenemos la velocidad en el canal, la energía en el canal, el calado en el partidor, aquí en el partidor, la velocidad en el partidor, la energía en el partidor, el número de Froude,
¿no? Con el cual yo debo de enseñar el ancho mínimo del partidor. Tengo el calado crítico Y sub C, que voy a tener la pérdida de carga que se produce en el partidor, la altura del vertedero P, que yo la debo calcular, y la carga hidráulica H sub 1, ¿no? El ancho 1 para caudal Q sub 1, es decir, el ancho 1 para caudal Q sub 1, para Q sub 2, perdón, que es B sub 1, B sub 2 y B sub 3. La longitud del amortiguador L sub 3, en el caso de que sea necesario, la profundidad del amortiguador en caso de que sea necesario, y una verificación de que H sub 2 sea mayor a H sub 1, lo cual me garantice un flujo libre, es decir, debe ser menor a 0,8 para que me asegure un flujo libre tanto en el canal que continúa como en el canal lateral. Entonces vamos a ingresar un ejercicio. Acá tenemos un canal que me transporta 250 litros por segundo. Tenemos el talud, tenemos la base del canal, es un canal rectangular, la cresta del vertedero, tenemos el ancho mínimo, el ancho del partidor mínimo máximo, la cota base del partidor, tenemos el caudal derivado que va a continuar de los 0,25 metros cúbicos por segundo, va a continuar 0,15 y se van a derivar 100 litros por segundo, ¿no? 0,1 litros por segundo. Entonces esta estructura nos va a permitir derivar los 250 litros por segundo en 150 y 100 en el canal lateral. Entonces vamos a calcular y me dice que el ancho del partidor mínimo puede variar, puede ser de 0,3 para que sea flujo crítico y el ancho máximo 0,649. Entonces vamos a ver la cota base del partidor. Entonces el ancho del partidor debo yo ingresarla acá, ¿no? En este caso yo le he puesto que es igual a 1, es decir, que es igual, como es un canal rectangular, vamos a hacer lo que sea igual al mismo ancho, pero puede ser el partidor máximo, el ancho puede ser de 0,649. Entonces vamos a ver acá que la velocidad en el canal es de 0.306 metros por segundo, la energía es de 0.823 y el calado en el partidor es de 0.8818. La velocidad en el partidor es de 0.366, es porque no ha variado. La energía total en el partidor es de 0.823 y el número de Froude 0.18. El calado crítico es de 0.185. La velocidad crítica en la cresta del vertedero es de 0.278. La pérdida de carga que se produce en el partidor es de 0.77 milímetros y la altura del vertedero es de 0.544. Y la carga hidráulica sobre el vertedero es de 0.278. Y el ancho 1 para Q sub 2, es decir, para los 150 litros por segundo, es de 0.6 metros, y para derivar 100 litros por segundo es de 0.4 metros, que vendría a ser el ancho B sub 3. ¿No? Entonces, y la longitud del amortiguador, en este caso me dice 2.683, es decir, debo de alguna manera hacer una estructura hidráulica aquí para poder, necesitamos, porque la altura de caída del vertedero es mayor a 30 centímetros y estamos hablando de 0.544. Y la relación H sub 2 H sub 1, que es la carga hidráulica H sub 2 o H sub 1, es de 0.194, que es menor a 0.8, con lo cual me garantiza un flujo libre por el canal que voy a derivar el agua a los 100 litros por segundo, y en el canal lateral, en este canal y el canal lateral es de 0.201, lo cual me garantiza que vaya a existir flujo libre. Ahora vamos a suponer que yo quiero trabajar con 0.65 metros del ancho del partidor, ya no 1 metro, sino de 0.65, con el objetivo de subir el número de Froude y disminuir así un poco las condiciones que debe tener la estructura. Entonces tenemos que la energía en el partidor es igual a la energía agua de arriba, y el calado en el partidor es de 0.811,
y la altura del vertedero ahora es de 0.447, es decir, se ha reducido en algo más de 10 centímetros. Pero aún esto me garantiza de que va a seguir existiendo una descarga libre. Y ahora el ancho sub 1 o B sub 1 para los 100 litros por los 150 litros por segundo es de 0.39 metros, y el ancho 2 para el caudal de 100 litros por segundo para Q sub 3 es de 0.26 metros. Entonces ha variado en función de las condiciones hidráulicas que yo tengo dentro de la estructura. Entonces siempre se debe verificar que siempre se debe tener en cuenta que el ancho de partición va a depender de la altura de la cresta del vertedero, y la altura de la cresta del vertedero va a variar en función del ancho que yo le proporcione al partidor. Entonces vamos a suponer que yo voy a poner acá 0.50 metros para ver qué sucede. Tengo que el número de Fruit es de 0.22, lo cual todavía me presenta un muy buen performance hidráulico, no voy a tener problemas. El calado crítico es de 0.294 y a la altura del vertedero es de 0.365. Y la longitud del amortiguador es de L3, ¿no? De 3.38 metros. Y le voy a poner el calado crítico que me dice que debe ser de mínimo, vamos a poner de 0.40. El número de Fruit aún en la estructura hidráulica sigue siendo de 0.284. Y tenemos que la altura del vertedero es de 0.267, ¿no? Al hacer de 0.267, yo ya la profundidad del amortiguador es 0, es menor de 30 centímetros, pero aún la longitud del amortiguamiento es de unos 74 metros, que yo debo considerar para el sub 3, ¿no? Para disipar la energía que va a tener la caída del caudal. Entonces necesito aquí hacer en esta parte un pequeño estructura de amortiguamiento. Entonces de esta manera yo puedo jugar o puedo variar para determinar el ancho de captación para cada canal. En este caso, por ejemplo, el ancho 1 para el caudal Q sub 2, que es de 150 litros por segundo, es de 0.24, y para los 100 litros por segundo es de 0.26. Entonces me ha variado las longitudes de la longitud, en este caso, que debo dividir yo para obtener un caudal dividido proporcionalmente. Bien, esta estructura hidráulica se debe utilizar en canales de riego para caudales menores o iguales a 500 metros cúbicos por segundo. Cuando ya los caudales son superiores, entonces tengo que ir a otro tipo de partidor, que lo vamos a ver más adelante en otro módulo de diseño. Bien, de esta manera hemos visto el módulo de partidor proporcional frontal para sistemas de irrigación. Finalmente, no hay que olvidarse de que es un error en la solera del canal, en las condiciones hidráulicas que tiene, simplemente instalar acá una plancha metálica para derivar el caudal. Eso no me garantiza nada. Yo, para que exista una división proporcional y yo pueda obtener un caudal constante, si es que el tirante es el mismo, permanente, necesito generar flujo modular o flujo crítico sobre la cresta de un vertedero. Entonces estas consideraciones técnicas hay que tenerlas en cuenta a la hora de trabajar con partidores de caudal y normalmente tomas de entrega a nivel de finca o óvalos de riego o de unidades terciarias. Bien, es todo cuanto podemos hablar respecto de esta estructura hidráulica. Muchas gracias.